¿Cómo están? Buenas tardes, la hora del almuerzo ya, y el día de ayer no toqué una noticia que es importantísima porque nos da el cuadro de lo que se viene para México y porque además coincide con lo que serían las audiencias que está teniendo el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a partir de ayer justamente. Y ayer conocimos los resultados trimestrales de Pemex, no son buenos, pero hay que ver el cuadro completo, que es el de la economía mexicana. Y estas conversaciones nos encanta tenerlas con Jorge Suárez Vélez allá. Saludos hasta Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, Gaby, ¿tú qué tal? Pues igual, todo bien acá en este estado en donde la alcaldesa y el gobernador no se entienden, empezando por el tema de las mascarillas. El mundo está loco. Háblame de Petróleos Mexicanos, lo que ves en esta pérdida, ¿cómo nos dimensionas lo que reportó ayer? Yo creo que el problema de fondo que más me preocupa es que seguimos viendo un deterioro continuo de Pemex. O sea, este gobierno pareciera creer que para que Pemex regrese, digamos, o sea, para poder rescatar a la empresa, basta con meterle dinero y que no hay que hacer nada más. Y la realidad es que tiene tantos problemas estructurales Pemex que no va a haber dinero que alcance. Y lo que vemos es cómo siguen acumulando pérdidas y más pérdidas. Y cómo lo más preocupante de todas las pérdidas es que todo lo que están haciendo, lo único que va a hacer es incrementar las pérdidas futuras. Es decir, no están haciendo absolutamente nada que realmente pueda sacarlos del profundísimo hoyo en el que están metidos. Entonces, yo te diría que casi lo de menos son los 606,000 millones de pesos, repito, 606,000 millones de pesos que perdieron el primer semestre del año y el hecho de que sus ventas hayan bajado 52%, las exportaciones cayendo, una pérdida operativa, nada más lo puro operativo de 30,000 millones. O sea, ya independientemente de lo alarmantes son esas cifras, creo que en el fondo el problema más grave es que la prioridad de este gobierno está siendo sacar a los jugadores privados, tanto del sector petrolero como del sector eléctrico. Y eso va a matar en muchos sentidos, no solo a las finanzas públicas, sino también a la competitividad de México, porque, por darte una cifra relacionada con ahora con CFE, Gonzalo Monroy, a quien tú sé que entrevistas con frecuencia, el otro día hice un análisis de cómo son los costos de generación de electricidad comparando carbón, combustóleo y lo que cuesta la energía solar y eólica. Es muy importante recordar que la energía solar, México tiene el tercer potencial más alto del mundo en términos de radiación solar y en términos de viento, energía eólica, somos el quinto país con mayor potencial. Podemos producir un megawatt de electricidad en 350 y $370 respectivamente con solar y eólica. En vez de estar utilizando este tipo de energía, la Comisión Federal de Electricidad decidió que vamos a usar carbón, lo cual te cuesta $1,700, es decir, 5 veces más. Y dado que la prioridad de Pemex es refinar más y México cuando refina produce un montón de combustóleo, entonces usemos ese combustóleo para generar electricidad también. Pero ese combustóleo nos cuesta $2,100 el megawatt. Repito, en la solar 350, con combustóleo 2100. Una es limpia y la otra es no sucia, es brutalmente sucia, al grado que ya no se usa casi para nada porque las emisiones de partículas sólidas que tiene que quemar combustóleo son brutales. Entonces, o sea, y ahora, imagínate el impacto que va a tener eso sobre el desarrollo industrial de México. O sea, ¿cómo vas a estar pagando la energía eléctrica en esos niveles? Y peor aún, para muchas empresas que considerarían establecerse en México y la más reciente que decidió ya no establecerse en México fue Tesla, uno de los temas importantes es que todos tienen alguna meta de cero emisiones para 2040, 2050, para algún momento. Si está yendo país que genera electricidad utilizando carbón y combustóleo, es imposible que tengan acceso a llegar a ese tipo de meta. Entonces, por todos lados es un absurdo lo que estamos haciendo con el desarrollo energético del país. Déjame solo separar para cerrar el tema de Pemex y las pérdidas, la coyuntura de la pandemia, para quienes nos digan, no, 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 se están enfocando en un momento en el que la pandemia le pega a todo el mundo. ¿Qué respondes?
Lo que respondo es que si vemos los resultados de las petroleras privadas internacionales, no tienen nada que ver con los de Pemex. O sea, siguen pagando dividendos. Shell acaba de anunciar que redujo su dividendo, pero sigue pagando dividendos. BP ha tenido resultados obviamente malos dentro de un mercado muy complicado, pero bueno, años luz no tiene nada que ver. Ok, la otra cosa que te quiero preguntar, ¿será que el presidente de México sigue creyendo que México es un país petrolero cuando hay que asumir que somos solo un país con petróleo? Esa es una buena distinción, Gaby. Creo que en efecto somos un país con petróleo. Ya hace rato nos costó mucho trabajo dejar de ser un país petrolero para volvernos un país más bien exportador de manufacturas. La parte de petróleo realmente para lo único que sigue teniendo un peso relevante es para la parte fiscal, o sea, para los ingresos del gobierno. Y algo muy importante ahora resaltar aquí, Gaby, es que si vemos lo que han hecho, una vez más, dos grandes petroleras privadas, Shell y BP, en el último año, ellos han sacado de sus libros una gran cantidad de reservas, porque tienen claridad de que, aunque esas reservas son de ellos y las podrían extraer, es altamente probable que nunca las extraigan, que esas reservas se van a quedar ahí ya para siempre, porque lo que están midiendo son dos cosas. Una demanda de energía, de energéticos fósiles, digamos, que va a la baja, y mucho más prisa al nivel de industrias y de países para llegar a cero emisiones, por lo cual simplemente están dejando en sus libros las mejores reservas que tienen. Mientras tanto, Pemex sigue teniendo a todos estos yacimientos y reservas que no son de la misma calidad, que son muy pesados, que no tienen tecnología para sacarla, o sea, una larga letanía de problemas sin darse cuenta que el mundo cambió. O sea, este no es el mundo que Pemex tuvo en los 70, 80, cuando tuvo sus mejores épocas. Oye, qué bueno que dices que el mundo cambió, porque les recomiendo que vean una película que se llama El Bulto. Y El Bulto justamente es la historia de un manifestante de aquellos tiempos de las manifestaciones estudiantiles del 68 y 70. Este manifestante recibe un golpe de uno de los miembros de los que fueron a reprimir y queda en coma. Y se queda en coma por muchos años y cuando se despierta es otro mundo. Yo no digo que al presidente le dieron un golpe, pero entonces el presidente, lo que sí pasó es que el presidente pues quedó como en esa película como el bulto, que pararon la película y se levanta, es decir, asume el poder y él sigue pensando que México puede ser un líder petrolero, pero si lo pensara, entonces no tiene sentido lo que ha hecho al desalentar al sector privado a contribuir en lo que es la explotación del hidrocarburo, Jorge. Quizá la solución de Gaby es que le den ese golpe en la cabeza al presidente a ver si reacciona, pero bueno, eso es aparte. Yo creo que yo creo que es muy válido lo que estás diciendo en varios sentidos. Primero, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que fiscalmente México no tiene el dinero para poder rescatar a Pemex. Entonces, lo que sería más sensato es que en el caso tanto de Pemex como Comisión Federal de Electricidad, los dejes haciendo lo que pueden hacer bien. ¿Qué pueden hacer bien? En el caso de Pemex, enfócalos única y exclusivamente a extraer petróleo, gases, todos los petrolíferos, nada más. Deja que todo lo que es midstream y downstream lo hagan empresas privadas. Y ponlos a competir, evidentemente, haz que sean eficientes para hacerlo. Un buen ejemplo es el huachicol. O sea, el huachicol tú lo puedes acabar de un día para otro, básicamente, si generas suficientes redundancias. O sea, si tienes tubos, digamos, alternativos, te perforan uno, lo cierras, te vas por otro, te perforan los dos, tienes almacenamiento suficiente, entonces puedes vivir lo que está almacenado. No tenemos ni redundancias de almacenamiento y porque no tiene dinero Pemex para hacerlo. Entonces, deja que eso lo hagan los privados. En el caso de electricidad es al revés. Deja que todo lo que tiene que ver con generación de electricidad lo hagan privados. Y mete a la Comisión Federal de Electricidad simplemente a comercializar electricidad y gas y otros productos que lo hicieron con gran éxito en el pasado y con gran éxito y con gran rentabilidad. Entonces, regrésalos a eso de tal forma que no sea un lastre para tus finanzas públicas, porque si quieres que todo dependa de un gobierno que no tiene dinero, ni ellos van a salir adelante. Y el poco dinero que tiene se lo estás metiendo. Estamos hablando aquí de que le estamos metiendo más de 2 puntos del PIB nada más a Pemex, en un Ufale. momento en que no tienes dinero. Entonces, deja que el sector privado contribuya y hace esto con mucho más pragmatismo.
A mí me parece, ya quiero cerrar este tema porque hay que hablar de la economía como tú dices, pero yo me quedo ahí, me estoy quedando insistentemente porque no he hablado contigo, pero me hace sentir como cuando estás en una carrera, en una competencia y tú a fuerza quieres ser o estás retrasado en un proyecto y tú quieres ser el que lo resuelva y tienes aquí a tus coequiperos, y aquí estoy hablando del sector privado que ha intentado participar y acercar a México a donde está el mundo, porque México se retrasó, acercar a México al mundo y el presidente dice, no señores, primero Pemex, primero la CFE, independientemente que haya otros que te pueden acompañar. Y ese es también el otro lado que es lamentable de querer ser país petrolero, pero no permitir que los otros te ayuden como equipo a llegar a la meta, ¿no? Jorge, no sé. Absolutamente. Siguen siendo recursos del país, ¿me explico? Pero, porque el otro gran tema aquí, Gaby, que eso es para toda una plática por separado, pero es el hecho de que en una situación así, Pemex va a depender mucho de seguir incrementando su pasivo. Pemex ya debe 105,000 millones de dólares. Todo el incremento en pasivo que ha tenido este año proviene de simplemente renegociar, digamos, pasivos previos, pero lo está reestructurando a tasas mucho más altas. Ya es chatarra la emisión de bonos de Pemex y va a seguir incrementándose el costo de esto. Entonces, lo último que quieres es tener que depender de eso. Mejor deja los pocos recursos que tienen haciendo algo que puedan hacer con razonable eficiencia y deja que lo demás se haga con recursos que tengan que levantar los privados. O sea, ya es bronca de ellos de dónde lo financian o cómo lo levantan, pero ya no es algo que sangre las finanzas públicas. Exactamente. Dicho sea de paso, ¿tú te acuerdas de una demanda que le pusieron algunas de las compañías petroleras internacionales en Estados Unidos, en Nueva York, en donde tuvieron que comparecer para que declararan a los inversionistas cómo se ve el panorama de negocios en medio de estas políticas que tocan al calentamiento global? Ojo, ya estamos hablando de ese capítulo en el que están algunas y nosotros todavía estamos peleando por esto de la extracción. Y acuérdate del tema que, Gaby, es muy importante también, porque las grandes problemas que va a tener México con un gobierno demócrata en Estados Unidos van a ser por la parte laboral y por la parte ambiental. Y en la parte ambiental, verdaderamente lo que estamos haciendo es dramático porque no hay país en el mundo que los vaya. Hasta Arabia Saudita está entrando a la energía renovable a pesar de que tienen los costos de extracción más baratos del mundo. Así estamos, qué mal tener ser el bulto, en mi humilde opinión. Jorge, dentro del cuadro de la economía, el peso de Pemex, lo hemos dicho, si se convertiría o no en el talón de Aquiles de la economía mexicana o del gobierno, pues yo no creo que haya duda que sigue siendo el talón de Aquiles. Llegó el COVID, ese puede ser el otro talón de Aquiles por la respuesta que da o no da el gobierno. Casi que la pregunta es si el talón de Aquiles es la política del gobierno y no estos dos problemas. Pero contarte ahora sí o pedirte que nos traigas el cuadro completo de la economía, ya que nos has hablado de un factor que es Pemex. Oye, pero ¿ya viste el avión presidencial? No, o sea, lo que quiero decir es que el gran problema es ese, que este es un gobierno que sigue actuando como si estuviera en un periodo electoral, o sea, donde está en campaña y no está tratando de resolver problemas severos que estamos enfrentando. Como dices, el tema del COVID va a ser de enorme trascendencia, muy negativa. O sea, pongamos las cosas en perspectiva. No sé si ya salió el número de Estados Unidos de PIB del segundo trimestre, pero lo que Mañana. estamos estimando es que debe de ser anualizado, digamos, va a andar por ahí de 35, ponle 35%. No, para que la gente nos entienda, lo que miden es segundo trimestre contra primer trimestre y esa cifra la elevan a la cuarta para analizar, ¿sí? Si nosotros medimos igual en México, la caída en México va a ser como el 70%. Es Wow. decir, en el caso de México estamos duplicando, digamos, los resultados de Estados Unidos. Y lo más grave dentro de todo esto es que, aún en el caso de Estados Unidos, donde ha habido una inyección fiscal y monetaria sin precedente en la historia, o sea, probablemente la inyección, o sea, ¿qué hace el gobierno? Lo que hace el gobierno es inyecta dinero en la economía y cómo lo financia emitiendo bonos, pero luego la Reserva Federal compra los bonos y entonces ya no tienes un impacto en el mercado de crédito, o sea, no, porque imagínate si salieran a emitir 3 millones de millones de dólares de bonos, pues no hay empresa que pueda salir a emitir Claro. nada, porque ya el gobierno se quedó con todo. Entonces la compran ellos mismos, ¿sí? O sea, esto que están haciendo ellos, o sea, una inyección de esa magnitud apenas se está alcanzando para que la gente que se está quedando sin trabajo pueda seguir comiendo, ¿no? Y te está pidiendo que muchos negocios que tienen una crisis evidente de liquidez mantengan solvencia, de tal forma que una vez que las cosas empiecen a mejorar, pues recuperen negocio y eso les permita volver a
emplear gente, volver a pagar rentas en sus locales, etcétera, etcétera. En el caso de México no estamos dando ayuda en ese sentido. O sea, México de Latinoamérica, y olvídate de los países industrializados, de Latinoamérica es el que menos da, solamente le ganamos a Bolivia y a Venezuela. En ese sentido, lo que vamos a ver es un desplome en la actividad privada, porque muchas entidades van a quebrar, de tanto pequeños negocios como empresas. Y eso lo que te va a hacer es que vas a perder capacidad para recontratar gente. Se estima que esta crisis en México ha costado por ahí de 14 millones de empleos. La pregunta es, ¿cuántos de esos empleados ya van a estar perennemente en la economía informal? Y lo que sabemos también es que cuando menos vamos a tener 10 millones de nuevos pobres. Y en medio de todo esto, estás pagándole 2 puntos del PIB a Pemex. ¿Me explico? O sea, no tiene sentido. Ni política, ni socialmente, ni económicamente. Ay, me pusiste en un dead end, en un callejón sin salida, porque ¿qué te pregunto? Te pregunto qué piensas del secretario de Hacienda, te pregunto de la reunión de ayer del presidente López Obrador con el sector privado al que les ha hecho el feo, y esto del COVID es como un paciente cuando hablamos de la economía, y si no operaste en marzo o abril o mayo, lo que está pasando ahorita pues es consecuencia de que no operaste, y entonces hay cosas que ya son demasiado tarde. Yo le creo que todas esas son factores relevantes. O sea, yo no entiendo qué está haciendo Arturo Herrera. O sea, yo creo que debería simplemente renunciar porque eh, todo esto estoy seguro que él entiende lo que está pasando y simplemente va a dañar su reputación personal al haber sido él el artífice de este desplome. Ya hasta cuando salió a decir que el uso de mascarillas era importante para la economía, se tuvo que desdecir al día siguiente, o sea, lo cual es verdaderamente da ya pena ajena, ¿no? Y la relación con los empresarios, yo sigo pensando, Gaby, que les da nada más a tole con el dedo, o sea, que la función de gente como Romo ahí es más de pararrayos para tenerlos razonablemente contentos, pero no tiene ningún interés en que la actividad privada se recupere. ¿Contentos o controlados? Te voy a decir por qué pregunto esto. Jorge Suárez habla justo de el secretario Arturo Herrera, que primero dijo que las mascarillas eran parte de la solución a la economía. Como se ha venido diciendo aquí, lo ha dicho Goldman Sachs, un banco de inversión, incluso lo dijo también uno de los presidentes de la Reserva Federal de Dallas, que en este momento no es importante tanto la política fiscal o monetaria como sí lo eran las mascarillas. Y lo dice el secretario Herrera, y al día siguiente el presidente se ríe y dice, ja, 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 no hay que ser tan exagerados, y al final el secretario Herrera se levanta y aclara lo que dijo el día anterior cuando no había nada que aclarar. Eso es una pena. Te pregunto si controlados, Jorge, o contentos, o como le dijiste tú, porque este sería el momento ideal para retirarle a los gobernantes, y en el caso de México al presidente López Obrador, esta idea de que el sector privado puede ser percibido por la población como antagónico, como no solidario, como no tantas otras cosas y etiquetas que tiene el sector privado, y el sector privado va y juega todavía el juego del presidente, pero no arma una narrativa distinta por su cuenta, aunque sí lo hace con los foros y demás, pero se presta todavía a que haya ese espacio para que se le etiquete como quiera y le conviene y le calza al presidente López Obrador. ¿No te parece? Yo creo que ahí lo que viene a la larga es alguna confrontación más importante, ¿no? Porque claramente las expectativas que pueden tener los empresarios han sufrido una decepción tras otra, ¿no? Y lo otro que vamos a ver, Gaby, que es muy triste afirmarlo, ¿no? Pero es que este capitalismo de cuates que fue tan criticado en el pasado está repitiendo en esta administración. O sea, algunos de los casos más flagrantes, por ejemplo, de corrupción del sexenio pasado en los que participó Lozoya, pero están involucrados amigos del presidente, no están tocando. Y esto simplemente se repiten los mismos patrones. Y es una pena porque yo creo que este conflicto probablemente con los empresarios, el presidente López Obrador lo va a acabar usando para fortalecerse políticamente a una costa de seguir golpeando la inversión privada y seguir asustando a la inversión extranjera.
¿Cómo nos vamos de esta conversación que es muy pesimista por lo que le toca a México, Jorge, para gente que, por cierto, yo conozco gente que está diciendo yo me voy del país, que es una lástima escuchar eso, es una lástima, pero hay gente que se está queriendo ir del país. Una de las personas que se fue del país lo tocó, por cierto, en su columna Sergio Sarmiento, que se conoció el caso de un estadounidense que compró terrenos en Guanajuato y en otro lugar, y pues al final le cayó el crimen organizado, tuvo que pagar, acude a la justicia, justicia que no le hace nada ni cosquillas a la situación y dice, bueno, pues yo ahora sí que renuncio, pues como en una relación de cariño y pasión que puede tener un extranjero por un país que lo recibe, renunció a eso. Yo creo que lo que yo le diría a los mexicanos que están pensando esto, ¿no? Lo que les diría es, tenemos que entrarle al problema, ¿no? Y hay que entrarle en todas las formas posibles. Y una de las formas es la electoral, que esa viene el año que entra, ¿no? Va a ser muy importante ver qué ocurre en las elecciones. Yo creo que ahí viene la oposición de regreso, ¿no? Yo creo que esto tiene la posibilidad de empezar a dar la vuelta el año que entra. Y es muy importante que nos involucremos y que no simplemente nos desentendamos o si tenemos los recursos nos vayamos. O sea, tratemos de mejorar esto para todos y aprendamos de todos los errores que se han estado haciendo en esta administración para exigir mejor y para armar mejor a la oposición. Claro, y saber pedir cuentas y saber ser ciudadanos desde pagando impuestos hasta reclamando y yendo a votar. Me da gusto saludarte, te agradezco. Esto es una conversación Igual, Gaby. densa, son malas noticias, pero pues nos da perspectiva que las analizamos contigo. Gracias, Jorge. Muchos saludos, Gaby.